Grabamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla, Marcelo Tipló, les da la bienvenida y los invita a desarrollar, a participar de un tema que es complejo por la necesidad de manejo de matemáticas, pero a la vez muy atractivo porque nos permite predecir el comportamiento en general de las balas, de las flechas, de los móviles en movimiento. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy se llama tiro oblicuo. Es un esquema complejo, ¿por qué? Porque él tiene un movimiento combinado. Es el primer movimiento que estaríamos estudiando en el que trabaja en más de una dimensión. Nosotros hasta ahora todos los movimientos que estuvimos estudiando se movían en un eje X que hacemos coincidir con la trayectoria y únicamente tenía ese comportamiento, con lo cual se simplificaba todo el manejo matemático. Ahora bien, con la incorporación de una segunda dimensión tendríamos una coordenada X con la que se desplaza a través longitudinalmente, pero agregamos una coordenada Y. Y entonces lo que tenemos que hacer es estudiar el comportamiento con dos sistemas de ecuaciones, en dos momentos distintos, en un sentido X y en un sentido Y. Y del estudio surge que en el sentido X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en el sentido Y tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que primero es retardado y después es acelerado porque estaría cayendo. Vamos a ver en la práctica de qué se trata esto. Y vamos a ver un poquitito de cómo podemos empezar a hacer aproximaciones. Para ello vamos a trabajar con el simulador de PET que está a vuestra disposición. En este caso estamos usando el cañón. Vamos a ver de maximizar un poquitito y ver algunos casos. Imaginemos la siguiente situación que yo les estoy proponiendo, que en este caso sería sencilla, tranquila. Estamos con un cañón, pretendemos que la bala que se estoy proponiendo en este caso se dispare y caiga en este blanco que está a una cierta distancia. Vamos a ponerlo a 20 metros, por ejemplo. Ahí está, puse el blanco a 20 metros. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, si tiro muy vertical, claro, la cuestión sería encontrar el ángulo. Por supuesto, vamos a disparar con nuestro móvil con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, por ejemplo. Y entonces, lo que vamos a decir es que, por supuesto, es una bala de cañón, tiene una masa de, vamos a poner un valor de 18, vamos a poner 20, vamos a ver si podemos poner un, ahí está, vamos a achicar un poquitito, que diga 20 kilogramos de masa. Tratar de meter números más o menos redondos, como para nuestra primera aproximación. El diámetro pequeñito, la gravedad es la que usamos normalmente, 9,81 metros sobre segundo, con lo cual tenemos un escenario interesante. Un escenario en el que, bueno, vamos a ver que le damos a un ángulo de, bueno, si le damos un ángulo de 90 grados, ¿qué pasa? La bala sube y baja en el mismo lugar, con lo cual no nos estaría dando resultado. Si yo el menor ángulo que tengo es 25 grados, vamos a probar y vemos que nos pasamos. Vamos a tomar un ángulo de 80 grados aproximadamente. Ahí está, tiramos y vemos qué pasa. Bien, la idea es, nosotros tenemos que tratar de poder predecir cómo haríamos para poder llegar a dar en el blanco. Por supuesto, lo que vamos a hacer es, en primera instancia, ir buscando un camino aproximado. Fíjense, yo lo que voy a ir probando, bueno, me estoy pasando un montón en este caso. Claramente voy a tener que ir más arriba. Vamos buscando. No es fácil, pero fíjense cómo vamos generando ángulos que se van aproximando progresivamente a mi... Vamos a ver, por ahí tal vez tengamos suerte. Fíjense que tengo que combinar varios movimientos. El movimiento horizontal y el movimiento vertical. ¿Cuándo se detiene horizontalmente? Cuando llega al piso. Fíjense que sigo necesitando subir el ángulo hasta encontrar. Tengo que buscarlo e ir probando. Ya casi doy, fíjense.
con 74 grados. Tal vez con 75 grados ya esté, o con 76, tal vez voy a probar con 76 grados, estaría dando en el blanco. Ahora, qué loco que es todo esto, ¿no? Vamos a ver si por ahí no me quedo, si me corto. Muy bien, pegué. El ángulo que nos da es 75 grados para ponerlo en el centro. Fíjense que me pasé por uno. Ahí vamos a poner a 75 y estaríamos dando perfectamente en el blanco en estas condiciones. Fantástico. Ahora, ¿cuántos tiros tuve que realizar? 1, 2, 3, 4, 5 tiros. Fui calibrando y tuve suerte y pues estoy viendo, tengo vista panorámica en esta simulación. Imagínense probando y lanzando con los ángulos en forma más intuitiva. El oficio del arquero, pensemos, el ejemplo del arquero es el mismo ejemplo. Acá tengo un cañón, pero el arco, piensen en el oficio y la capacidad y el aprendizaje que implica conocer la física, porque la realidad, ¿cuál es? La física como ciencia no necesariamente es lo que nosotros conocemos hoy, tal como se la estudia desde el punto de vista formal. Es mucho más y tiene que ver con otro tipo de conocimientos también, con entender qué ocurre con la herramienta cuando pensamos el arco, tiende a integrarlo a nuestro cuerpo, tiene un montón de aspectos e implicancias que van más allá del número matemático, ¿de acuerdo? Eso es también conocimiento de la física. Un arquero que da en el blanco es un experto en física, en tiro oblicuo es un experto, ¿se entiende? Sopesa la magnitud, el peso que tiene la flecha, en función de eso puede elegir el tipo de arco, un montón de conocimientos implícitos que normalmente son, en el conocimiento actual dice, bueno, si no tiene matemáticas no es física, no, tiene mucho que ver con la física, con la comprensión de los problemas. Dame un segundo que tengo acá. Ahí estamos. Continuamos, ahí estamos intentando que Melina entre, no está pudiendo entrar. Bueno. A ver si logramos que entre. Encima este es más fácil porque... Sí, entra perfecto. Bueno, veamos si tenemos un poquito de suerte y puede ingresar. Está intentándolo. Ahí le mandé el link y me daba ingreso. Lo hice sin clave. Esta vez pudiste entrar sin clave, sin nada, ¿no? Con el link directamente. Sí, yo puedo entrar tranquilamente. Perfecto. Bueno, veamos. Entonces, acá tendríamos nuestra situación, nuestra circunstancia que es compleja. Implica muchos conocimientos. Nosotros lo que vamos a tratar de poner este conocimiento, esta comprensión del fenómeno en números. Para ello vamos a tener que tratar de estudiar. Listo, está entrando a otra. A la del 8 de octubre, no sé por qué. A la de mañana. ¿Cuál fue la que puse yo?
Ahí está. Bueno, la cuestión es la siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos relacionar, vincular esto con las matemáticas, ¿no? Con las relaciones que teníamos y los movimientos? ¿Cómo podemos agarrar y transformar nuestro movimiento en dos movimientos? Entonces yo tendría un movimiento que se viene desplegando, imaginemos que nuestra bola viene por acá, que sería el movimiento rectilíneo uniforme, y que no se detiene en tanto y en cuanto yo tengo un movimiento vertical que va a terminar cayendo. Este movimiento vertical no es más que esta parábola que yo estoy viendo, la combinación de este movimiento horizontal y de este que sube y que baja en esta posición. Es un movimiento doble el que tenemos, con lo cual es complejo. Entonces, hola Mel, ¿todo bien? Me alegro porque estabas entrando a la clase de mañana. Pero bueno, no hay problema. Ya estás acá en clase, genial. Dos comentarios importantes. La semana que viene, sin lugar a dudas, se cierra el bimestre. Se van a poner notas que van a ser en proceso, que quiere decir no aprobado, suficiente, que se aprobó con lo justo, y avanzado. Trata de tener la mayor cantidad de actividades prácticas completas. Es importante que estés viniendo a clase, pero trata de mandarme todo lo que tengas hecho por el privado o por Telegram o por WhatsApp, por favor. No te olvides de hacerlo lo antes posible. A más tardar el día lunes, ¿de acuerdo? Esto antes que me olvide te hago el comentario como para que no haya lugar a dudas. Bueno, la cuestión es que acá tenemos una situación para resolver. Es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque tenemos dos movimientos que debemos sincronizar y estudiar las características que tiene cada uno. El movimiento vertical es como si fuera un tiro vertical que nosotros conocemos. Sube perdiendo velocidad, sube, hasta que se detiene. La altura máxima, conocemos la velocidad final que es 0, y luego comienza a caer hasta que llega a máxima velocidad. Ahora, en el movimiento que va subiendo, vamos a hacer así. El móvil sube, pero también se va desplazando. Sube, baja. ¿Hasta cuándo se desplaza? Hasta el momento en que pega contra el piso y entonces no se puede seguir desplazando. Entonces tenemos que sincronizar matemáticamente esas dos ecuaciones. Esta figura que yo les estoy marcando en esta traza se conoce como parábola. Bueno, bien hecha, ¿no? Y las que están en azul son las que están en buenas condiciones. Es lo que llamamos una parábola. Y cumple con una ecuación de este tipo. Yo sé que f de x, esa es la función de x, que es el valor de y. Si yo pongo un eje y en estas condiciones y un eje x en estas condiciones, cada valor de y, la que llamamos f de x, va a ser igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esto sería una ecuación de segundo grado. Por supuesto, yo en el apunte teórico lo que hice fue poner material disponible en el cual se explica matemáticamente cómo se resuelve. Pero la cuestión es que, claro, nosotros que tenemos momentos en los que nos interesa hallar, ¿no? Cuando el valor de f de x es 0, es decir, esto es 0, se llama raíz, es cuando va a pegar en el blanco. Con lo cual, de esta manera podríamos hallar el valor de x. Y eso se halla con una forma resolvente que se llama fórmula resolvente de Bhaskara. Modifica tu sonido, Mel, porque está saliendo todo en orden. Para que igualmente chequeamos, pero escucho bien. 1, 2, 3. El sonido está saliendo perfecto acá. Regular el sonido de tu auricular, subir el volumen un poquitito para que se pueda escuchar. Igual tengo buena señal de internet hoy, así que no habrá problema. Bueno, la cuestión es que la fórmula resolvente es bastante picante, pues dice que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, es un lindo lío. ¿Ven por qué les digo que es difícil? Sobre 2a. Esta es una fórmula que se llama fórmula resolvente de Bhaskara. Y esto en algún momento en matemáticas
tendrían que ver de dónde surge todo el proceso, cómo usarla, pero lo concreto es que nos puede servir para hallar el valor de la coordenada X. Y de eso se trata este juego. Vamos a tratar de a poquitito de ir viendo cómo nos las arreglamos para ir sincronizando estos dibujos con los cálculos. Para ello lo que vamos a hacer ahora es irnos un poquitito a recorrer nuestro apunte teórico para ver qué tenemos por allí dando vueltas. Dentro de nuestro apunte teórico tenemos para tiro oblicuo, fíjense, un esquemita en el que yo les estoy explicando la ecuación cuadrática, las raíces, término cuadrático, término lineal, término independiente, y la interpretación física que ocurriría. Tenemos básicamente dos tipos de curvas. Cuando la curva tiene la primera línea que tenemos acá, que voy a poner, no voy a ponerme el marcador, las tizas, estas funciones, el término A es positivo, una función de tipo cuadrática. Y ahora vamos a jugar con esto un poquitito, vamos a jugar con esta. Y estas son con la pendiente negativa. Nosotros lo que tenemos que lograr es que salga, nuestra posición inicial sea de este tipo, ahí, y termina acá. Y entonces podemos encontrar este valor de X. Esa sería la idea. Que encontraríamos las coordenadas. Y en base a eso, podríamos hacer, esa sería nuestra estrategia. Para que vean un poquitito cómo funciona esto, pero por la pizarra, vamos a irnos ahora a jugar un poquitito. Yo acá estaba planteando un problema general de un arquero, pero vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos una función A por X elevado al cuadrado más B multiplicado por X más C igual a 0. Vamos a darle un valor a A. Vamos a dar un valor 1. Vamos a darle a B un valor 1 y a C un valor 1 también. Por supuesto, lo voy a ordenar, lo voy a emprolijar un poquitito. Esta sería mi estrategia. Acá estoy armando, vamos a calcular las raíces, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a llamar a esto f de x. Entonces voy a decir f de x es estos valores. F de x igual, y voy a poner este término. ¿Por qué? Porque lo voy a graficar para ver de qué se trata esto. Entonces, con esta herramienta que tenemos por acá, voy a armar un grafiquito por ahí de dimensiones. Ahí tengo mi grafiquito para jugar. Vamos a poner por acá. Y acá le vamos a poner f de x a ver qué sale. Si no me equivoqué con las x, ahí tengo mi curva. Fíjense qué interesante que es esto. Esto lo voy a tirar un poquitito para arriba. Es un problema que por supuesto les quedó para resolver de la guía de ustedes. Entonces voy a hacer un poquito más de lugar, lo voy a desplazar acá hacia arriba. Así tenemos más cosas para ver y dibujar del comportamiento de esta parábola desde el punto de vista de las matemáticas. Porque también hay que entender para asociar. Fíjense que acá yo estoy, de alguna manera, armando un diagrama que tiene mucha semejanza con este tiro oblicuo, que es lo que ocurre en la realidad. Ahora, para ver esto, fíjense que, vamos a ver, vamos a cambiar la A, vamos a ponerle -1, a ver qué pasa. Bueno, lo pusimos en cualquier lado, básicamente, ¿no? Vamos a hacer así. Hice 1 menos 1, 0, no, menos 1. Ahí está. Ahí fíjense que lo que quedó, voy a poner un zoom, vamos a abrir el cajón y vamos a acercarnos lo suficiente para tratar de ver la parábola cómo se comporta. Fíjense que para que las parábolas describan lo que pasa en realidad, necesito que A sea, el coeficiente A de esta ecuación sea negativo. Si es negativo, tenemos un tiro oblicuo. Fíjense que hay un parecido muy, pero muy importante con, acá estaremos analizando, con dos raíces. Vamos por acá, esto lo tenía abierto, esto lo necesitaba tener abierto. Y me está faltando el que necesitamos tener abierto, que es este que está acá. Es muy parecido a esto. La realidad que acá tendríamos que esperen que voy a ver si encuentro. Esto tenía un zoom por algún lado. ¿Dónde era que tenía el zoom? Acá está.
Fíjense que, de alguna manera, tengo un comportamiento bastante semejante al de la parábola. Fíjense que este dibujo es el mismo. Entonces, claro, ya sabemos que esta parábola tiene estos coeficientes negativos. Yo les di un valor para empezar a dibujar, menos 1, 1 y 1. Ahora bien, con este comportamiento sabemos que, bueno, podríamos averiguar en qué punto cae, cuál es la coordenada. Para ello tendríamos que hallar los valores de x. Dos valores de x. Uno de los valores sería el que tenemos por aquí. Este sería un valor de x. Y el otro sería el otro valor de x. Uno tiene que dar negativo, el otro tiene que dar positivo. Voy a usar la fórmula de Bhaskara para que vean que también uno disponiendo de los recursos adecuados es como que está bueno. Entonces vamos a poner así: x punto 1, 2. 1, 2, ¿por qué? Porque el primer resultado es 1, el segundo resultado es 2. Entonces simplemente es menos b más, no, más no, más menos, porque quiero los dos resultados. Más menos, las raíces cuadradas tienen dos resultados posibles siempre. Después pregúntenle a Cristina por qué tiene dos resultados posibles, pero entonces vamos a poner b elevado al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Fíjense que yo simplemente escribí esto, puse el resultado y tengo los valores, las raíces. Esto es lo fantástico que tiene la posibilidad de utilizar estos recursos que estoy mostrándoles acá, ¿no? La realidad es que, bueno, lo que voy a hacer ahora es borrar la pizarra nuevamente. Es muy, muy interesante por este motivo. Acá, allá las coordenadas. Fíjense, a menos 0,61 tengo una coordenada, a otra tengo la otra coordenada. Bueno, si yo quisiera, yo tendría que decir, bueno, necesito que me quede cómodo, piola. ¿Cómo hago para desplazar este valor para que quede y que inicie justo en 0? Bueno, tendríamos que buscar que este valor sea igual a 0, así que podríamos probar, empezar a decir, bueno, ¿cuánto va a ser? En lugar de 1 le ponemos 2, ¿qué pasa? Ajá, se desplazó y subió. Vamos a hacer así, pues dejemos el 1 por acá. Veamos qué pasa si ponemos un número 2 por acá. Es como que se infló. No me estaría ayudando. No sé qué pasa con A si le ponemos un 2. Fíjense que eso cambia la curvatura. Tenemos que hacer un movimiento combinado. No es fácil esto, para encontrarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Yo podría decir delta X. Entonces, yo lo que puedo agarrar es decir que este valor vamos a hacer así. Este valor que tengo acá es delta X. Si no me importa tanto, ahí está. Si inicia en 0, si inicia en otro valor, estudiamos el valor de delta X. Con lo cual, sin preocuparme, podría estudiar tranquilamente como nos manejamos hasta el momento. Eso sería delta X. Fíjense qué bueno. Y lo que tendríamos que estudiar es lo siguiente. En el sentido vertical, nosotros ¿qué tendríamos por acá? Tendríamos una altura máxima. Esta altura que tenemos por acá, que es la máxima altura, sería lo que llamamos I máximo. ¿Y por qué es un punto importante y que merece la pena ser estudiado? Por una razón muy particular. Porque cuando llega a este punto, ¿qué ocurre? La velocidad final es igual a 0 y después comienza el descenso. Entonces es un punto importante. Y además, noten otra cosa que es importante. Fíjense donde puse la flecha magenta, la doble flecha con la cota para marcar I máximo. Fíjense que la figura es simétrica. En realidad, posta a posta no es exactamente simétrica si nosotros lo analizamos en las condiciones normales, con la presión atmosférica, con el rozamiento, con un montón de aspectos. Pero, si pensáramos que, digamos, no hay factores externos como el viento que nos puede afectar en condiciones ideales de laboratorio,
si es simétrico, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos pensar como simétrico. Y esa no simetría es muy pequeñita, con lo cual no nos afecta el cálculo. Cuando tenemos un error de menores al 1%, podemos asumir tranquilamente que estamos en el blanco, ¿me entienden? Entonces, esos factores no los vamos a considerar ni tener en cuenta para nuestro modelo teórico. Entonces, en este esquema que tenemos por acá, claro, ya empezamos a tener algunos recursos y empezamos a reconocer. Esto que pasa por acá transcurre a lo largo del tiempo. Vamos a volver un poquitito sobre nuestra... Voy a hacer lo siguiente, para no perderme esto, voy a capturar la pantalla, voy a habilitar esta imagen en el Paint, porque me pareció bien, porque como usé la tiza y me voy a ver la necesidad de borrarla, va a convenir que resguarde mi dibujito para la explicación. Entonces, fíjense que acá, este dibujito, yo me lo voy a guardar por acá arriba. Vamos a hacer así. Oh, lo vamos a hacer pequeñito y lo voy a guardar para cualquier eventualidad. Ahí estamos. Me lo guardo, ¿por qué? Porque ahora voy a borrar en la pizarra y vamos a jugar un poquitito con el simulador. Vamos a volver sobre nuestro simulador, vamos a borrar y vamos a tratar de ver cómo funciona esta historia, ¿no? En el sentido de que, fíjense que cuando lanzo el caño tenemos imaginemos un cronómetro. No me acuerdo si tengo disponible, por acá voy a tener una herramienta para hacer mediciones, pero me encantaría tener un cronómetro como para ponerlo en marcha y no lo estoy viendo, así que seguramente no lo tengo, pero no importa. Lanzamos nuestro tiro, llegamos ahí, cayó, pegamos en el blanco. Fíjense que voy a aumentar un poquitito el zoom y acá lo que tenemos que ver es cómo hago para, claro, pues se me sale de la pantalla esto, ¿no? A ver si puedo ampliarlo un poquito más. No, voy a tener que reducir el zoom. Yo quería un tamaño más interesante, pero bueno. Lo concreto es que hay un puntito verde que espero que puedan ver, donde está mi flechita, que es el punto máximo. Vamos a hacer lo siguiente, voy a tratar de medir. Fíjense, yo me posiciono ahí y analizo y digo, bueno, la distancia son 10,19 metros. La distancia horizontal por acá sería básicamente esa distancia, ¿no? Fíjense que esto viene bajando, y acá tenemos nuestros 20,39. Le erré por poquitito, ¿eh? Me pasé 39 centímetros. Pero fíjense que ahí me está dando las coordenadas de distancias en las coordenadas X. Con lo cual acá estoy prácticamente a la mitad de la distancia. Como me daba prácticamente 10,39, 20,39, es lógico que sea 10,19. Me mide la altura, que es de 19 metros de altura, y el tiempo que tardó. Muy importantes datos, fíjense que ya lo estamos midiendo en forma experimental. Entonces, en estas circunstancias, claro, ¿cuáles son los patrones importantes a tener en cuenta? La distancia X, la altura máxima, el tiempo que transcurre. ¿Por qué? Porque hay una variable que es la gravedad, que nosotros la hemos, fíjense que está en el cuadro, la hemos fijado como la gravedad normal, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este esquema, bueno, también podríamos haber sacado esto y haber medido, ¿cómo era que se medía con este? Ahí, así. Lo ponemos por acá. Ahí tenemos los 19,04. Voy a correr acá. Ahí casi lo tendría, me pasaría penitas de lanzamiento. Los 20,04 son los 20 metros que yo estoy pidiendo el blanco. En fin, fíjense que son las cosas que tenemos que estar midiendo, ¿eh? Porque son los parámetros que de alguna manera me describen el comportamiento de mi bala. Volvamos un poquitito sobre esto. Tengo mi coordenada delta X que la podríamos averiguar como
ya averigüé las coordenadas, o sea, conociendo esta ecuación, que son las de las parábolas, lo tengo resuelto. Pero hay un detalle importante a tener en cuenta. ¿Cómo surge esta ecuación de la parábola en realidad? Bueno, tendríamos que empezar a estudiar un poquitito. Fíjense que nosotros estudiamos una variación de posición. Entonces, si nosotros buscamos dentro de las fórmulas que teníamos por acá dando vuelta, acá tenemos la ecuación, esta sería la ecuación de una parábola. Y vamos a tratar de ver cómo se comporta en nuestro esquema de A, B y C. Fíjense lo siguiente, el valor que nosotros buscamos de la raíz tiene que ser tal, es el tiempo en realidad. Fíjense, yo lo que voy a hacer es este valor de delta X, lo puedo obtener como las raíces. Entonces sabemos que tenemos estos valores. Ahora, esta función, cuando estudiamos la parábola, no está asociada directamente con las direcciones, sino que fíjense que la variable independiente, es la variable del tiempo. Entonces, en lugar de este X que tendríamos acá, tendríamos que poner la variable delta T. Ahí. Entonces vamos a empezar a adaptar nuestra ecuación. Ahí. ¿Por qué? Porque nosotros en principio la estábamos asociando con el movimiento, con los cambios de posición, en fin, estábamos buscando algo al respecto. Pero fíjense que en realidad esto que tenemos acá, para esta ecuación sería el tiempo. Pero el valor, fíjense, A, este valor de acá no es masa, es G, porque es la gravedad. Ya empezamos a tomar color, empieza a tomar color esto. La velocidad inicial, la posición final, la posición inicial la ponemos en 0. Esto lo vamos a poner en 0 y queremos saber la posición final. Listo. Vamos a ver. Eliminamos por acá. Upa, me falló. A ver si puedo zafar. No, se me cerró. Espero haber guardado A, pues si no estoy en el horno. Si no guardé, creo que perdí todo. No, lo último lo perdí. Bueno, ahí vamos otra vez. Pues adivino, no. Vamos a ver qué fue lo que grabé. Y estoy complicado. Nada. Básicamente no había guardado nada, por lo cual perdí todo el análisis que tenía pensado hacer, bueno, gajes del oficio. Así que bueno, voy a tener que buscar el enunciado de los problemas que quería proponerles y empezar de cero. No se hagan problema, que ahora lo recuperamos. Como verán, mi intención era usar un problema que estaba bien desarrollado, muy interesante. Ahí lo tenemos. Que básicamente dice así. Lo voy copiando como para tener disponible. Entonces vamos a hacer así. Tiro, como tengo que poner título, tiro oblicuo. Vamos a pararnos así. Acá vamos a poner el número 12. Ahora vamos a tener. Y vamos a poner el enunciado de nuestro problema. Dice así: un arquero dispara una flecha cuya velocidad de salida es de 100 metros sobre segundo y forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcula y nos pide varias cosas. En realidad todo lo que se puede, este es lo que tiene de bueno y por eso lo elegí. Es un problema súper completo. ¿Por qué motivo? Porque tiene todo lo que se puede pedir. Entonces dice, calcule el tiempo que la flecha esté en el aire. Esto vamos a poner acá entre paréntesis, vamos a poner así. Pues lo vamos a obtener.
Esto que está ahí sería delta T. Ahora después de esto lo duplicamos. Después que tenemos la altura máxima que sería I máximo. Lo segundo sería I máximo. Bien, vamos a hacer así. Acá vamos a ponerle un poquitito de espacio. Ahí nos queda, ahí vamos teniendo, entonces ahí tendríamos la otra pregunta. El alcance máximo sería X máximo. Solo que se me desarmó todo. Pasan en los mejores lugares, pero eso pasa por no guardar las cosas. Después me pide velocidad final a los 4 segundos. Esa tenemos que ver cómo la calculamos. Vamos a ver qué onda, una cosa rara me piden. Y la velocidad final con el momento de que tocar tierra la bala, en este caso la flecha. La bala es exactamente lo mismo. Mi intención es mostrar la semejanza que hay entre la flecha y la bala. Entonces, claro, ahora tendríamos que ver un poquitito qué es lo que está ocurriendo con todo esto. Entonces, vamos a tomar nuestro esquemita que tenemos como siempre para trabajar en la construcción de la solución del problema. Y vamos a plantear acá. Entonces, ¿qué debo contestar? Está fácil. Básicamente podríamos decir en esta ocasión que esto lo voy a hacer así. Como lo puse con un bloque por separado, por suerte, lo que voy a hacer así es lo siguiente. ¿Qué debo contestar? Es lo primero que tendríamos que hacer acá y lo tenemos acá. Ya está. Bien. ¿Qué debo contestar? Fantástico. Luego, ¿qué datos tenemos? Esa sería la otra cuestión. Fíjense, tenemos velocidad de salida es velocidad inicial, así que vamos a poner velocidad inicial igual 100 por metros dividido segundo. Y vamos a jugar con un poquitito. Vamos a ver si podemos en nuestro simulador algo livianito como una flecha. En lugar de una bala de un cañón, así tenemos suerte. Bola de golf, bola de béisbol, calabaza, humano, piano, carro. Personalizado. Podríamos poner una masa, 100 kilogramos es mucho. Diámetro, la toma como una bola redonda. Una flecha, pues se pone sin resistencia al aire, así que lo mismo. Le podríamos ¿cuánto puede pesar una flecha? Kilogramos, 0, a ver, 0, 0, 10 gramos. 1 kilo, 100 gramos, 10 gramos. Ese sería nuestro límite. Además, me dice que los valores tienen que ser más pequeñitos. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle 1 kilo. Y listo. 1 kilo la flecha, 1 kilo es una super flecha. Es un dato que nosotros no utilizamos desde el punto que nos afecta, pero bueno, porque no tenemos resistencia. Pero a fin de cuentas implica. Entonces, vamos a no nos afecta desde el punto de vista de la cinemática. Así que podríamos buscarle la vuelta para que sean semejantes, ¿no? Estas condiciones. El ángulo habíamos dicho que era de 30 grados, así que fíjense que de movida es un tiro bastante importante. Nuestra bala, fíjense que estuvo a una buena distancia. Vamos a ver cuánto lo ponemos acá. En 0, ahí tendríamos los 20. Tenemos en el de 34, 35 metros, bastante bien. Podríamos chequearlo así, ¿no?
34,58. Perfecto, los dos nos dan igual. Las dos mediciones y se medí bien con la cinta. Nos está pidiendo algo de este estilo. Vamos a ver qué surge. Esto es aproximado porque tenemos la bala tiene la flecha tiene sus propias características, así que, pero bueno, entonces tendríamos, le dijimos como dato la velocidad inicial, el ángulo alfa por allí que sería de 30 grados, con lo cual tenemos que considerar lo siguiente. Vamos a tener un movimiento en el eje X y en un eje Y, o sea que voy a tener, y para estudiar, voy a estudiar en el eje X, en el eje Y. Conclusión, vamos a ver, vamos a tratar de resolver aunque sea este primer punto, ¿no? Entonces, podríamos hacer un análisis de los datos, estos desdoblados, ¿no? Y decir, eje X y eje Y. Ahí estamos. Y entonces tendríamos la velocidad inicial en X, ¿a cuánto vale? Vale la proyección. Y acá empezamos a tener necesidad de conocer física del primer capítulo. El capítulo en el que estábamos trabajando en la primera parte del año, que es la parte de estática. Y esos son los problemas que estamos teniendo. Necesitamos saber que, por ejemplo, podría hacer una proyección, si yo tengo un vector de estas características, la componente horizontal, a la que vamos a llamar, en este caso, y la componente vertical, vamos a poner un color verde por acá, serían estas que tenemos así. Si esto es B0, esto sería Bx, y esto sería BI, esto sería el ángulo alfa, y hay una relación que es la que vamos a escribir ahora, que Bx y BI, esto voy a capturar la pantalla para tener a mi disposición ese detallecito, que no es gran cosa, pero que nos va a ayudar a tenerlo disponible por allí como tiza. A ver, dejé de compartir recién, un momento, tengo que volver a compartir. Me equivoqué de botón. Entonces, acá borramos todo. Y acá lo que hacemos es así. Ahí nos quedó esta aclaracióncita por acá. Está bueno tenerla a la vista. Entonces, vamos a ver, en el sentido de las ejes X, tendríamos que esto es B0 multiplicado por el coseno del ángulo. Porque esa es otra cosa que hay que saber manejar, el coseno de alfa. Entonces, fíjense cómo se empieza a complicar esta historia. Ahí está. Vamos a ponerle 2 dígitos. Entonces, en el eje Y la velocidad sería... un poquito más abajo porque... Ahí está. 86,6 metros sobre segundo. Y en el eje Y también me interesa, que es importante. Vamos a tener el valor de 0 y igual a B0 multiplicado por el seno del ángulo. Y acá empieza a jugar las razones trigonométricas. Por eso la importancia del manejo de matemáticas es tan importante para poder llevar adelante física. Es prácticamente muy difícil salir adelante en física si no manejamos bien la matemática. ¿Por qué? Por la cantidad de herramientas que tenemos que estar utilizando. Entonces, fíjense que en este caso, lo único que hice fue desdoblar para estudiar el movimiento en el eje Y y en el eje X, lo que valía proporcionalmente mi velocidad. Es el dato que teníamos. Teníamos solamente la velocidad inicial del lanzamiento. Pero hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. Si yo estudio la altura máxima, yo sé que en la posición de altura máxima, que no la conozco, hay un dato que es clave. ¿Y que es el siguiente? Que la velocidad final en I va a ser igual
a 0. ¿De acuerdo? Ese es el punto más alto de nuestra parábola. Este punto que teníamos por aquí. Este punto que tenemos acá. La altura máxima, en ese momento la velocidad final vale 0. Y bueno, entonces vamos charlando con los datos que vamos reconociendo y descubriendo. Hasta el momento tenemos estos datos. Las relaciones, las de siempre. Así que voy a hacer espacio. Me voy a ir a un problema de tiro de estos que tenemos por acá, de tiro vertical o de cualquiera de ellos. Las relaciones que hay son siempre las mismas. Solo que en este caso sumamos la parábola en colorcito rojo. Así que viene fantástico, las relaciones son las de costumbre. Vamos a tratar de usar, bueno, ya empezamos, les mostré cómo usar algunas de ellas. Esta es la ecuación cuadrática, esta es la ecuación que vamos a estar usando, y acá tendríamos esto, es lo siguiente, fíjense qué interesante. La aceleración, otro detalle importante que también tenemos como dato, G, la aceleración es igual a G, y G, vamos a poner que es igual, vamos a darle valor, vamos a escribir directamente G. G, que es la aceleración de la gravedad, es 9,81 por metro dividido, un momento, por metro, me metí mal el dedo, metro, ahí está, dividido segundo elevado al cuadrado. Un dato clave importante, ¿por qué? Porque si yo tomo esta primera ecuación que tengo por acá, la ecuación número 5, fíjense que yo podría, conociendo la delta B y conociendo A, la G, puedo calcular delta T. El tiempo inicial, le damos, vamos a un valor inicial al tiempo. El tiempo inicial, ¿cuánto valdría? Vamos a hacer así. Tiempo inicial, 0. Y listo. Entonces el tiempo inicial, ponemos el cronómetro en 0 y ya está. Ya lo tenemos. Entonces, ¿cómo sería mi estrategia? Veamos. La idea sería, sabemos que la flecha en su punto máximo es importante por lo que yo les comentaba, por esto de que esto ya empezamos a trabajar sobre estrategia de solución. Entonces, en nuestra estrategia de solución, lo primero que vamos a decir es sí, vamos a decir lo primero que hay que calcular es el tiempo que tarda en llegar la flecha al punto más alto. ¿Por qué motivo? Y por la sencilla razón de que de esa manera ya sabemos cuál es la mitad del tiempo. ¿Se acuerdan que había una condición de simetría? Por así, dando vueltas. Con lo cual, entonces, primero, tiempo de la flecha, a lo más alto. Porque ese punto tenemos un dato adicional, velocidad y máximo igual 0. Fantástico. Entonces, por ese motivo, lo primero que vamos a calcular es esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La ecuación 5, la copiamos y la pegamos, y de allí decimos que delta t, es decir, tiempo final menos tiempo inicial, es igual a delta b dividido a, que es entonces a vale g, y delta b es velocidad final menos velocidad inicial. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirla. Transformación de esto. Vamos a hacer así. Tiempo final igual a tiempo inicial más, y dijimos, tiempo inicial vale 0, así que no importa, y nos quedaba delta b, es decir, voy a abrir un paréntesis, voy a poner velocidad punto final en el eje y, por supuesto, subí, menos velocidad punto final, final no, inicial, punto inicial en el eje y, todo esto delta t pasó multiplicando,
pasa para arriba, pasa para abajo. Todo esto dividido G. Esa sería mi situación. Vamos a ver que el dato, teóricamente los tenemos todos los datos puestos. Vamos a ver si no me equivoqué en nada y no, seguramente me está faltando algún dato, poner cuánto vale. Así que bueno, la velocidad final en I no la habíamos puesto como dato. Acá lo teníamos, pero usé letra minúscula. Vamos a corregir acá. Vamos a usar las mayúsculas para la velocidad final. Ahí está, ahora sí se tendría que arreglar. Bueno, y ahí tenemos nuestra velocidad. Fíjense, 5 segundos, negativo. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra velocidad inicial es más grande, y hay un detalle que es importante. Cuando va subiendo el móvil, ¿qué pasa con la gravedad? La gravedad se opone a la aceleración, se opone a la velocidad, con lo cual el valor de G acá es negativo. Y por eso nos va a dar los 5 segundos que necesitábamos que dé positivo, digamos. Es un número razonable en el sentido de que 0,96, vamos a ponerle 2 dígitos. Ya está, 5,1 segundos lo que tarda. Tiempo final, 5,1 segundos. Ya contestamos la primera pregunta, me parece, ¿no? La primera pregunta que nos pedía, delta T. No la contestamos todavía, pues tenemos el tiempo que tardó en subir hasta arriba. Entonces, esto sería el tiempo final de I máximo. Lamentablemente, acá tenemos que poner I max. No es el tiempo que nosotros esperábamos. Entonces, ¿cómo sería el tiempo final? Tiempo, punto, final, va a ser igual a sube y baja y tarda lo mismo. 2 por este valor que tengo por acá, que lo voy a copiar porque si no, ni de casualidad voy a poder lograr escribirlo bien de nuevo. Y ahí nos da unos 10,2 segundos, ¿no? 10,19. Vamos a poner 2 dígitos, a ver qué nos da. 10,19 segundos. Ahora sí tenemos el tiempo final y hemos contestado nuestra primera pregunta, a fin de cuentas. Dice, el tiempo que la flecha está en el aire. Lo contestamos. Hemos resuelto nuestra primera parte dentro de la estrategia de solución. Así que vamos a hacer así. Tiempo.f igual. Le vamos a poner 2 dígitos, por supuesto, un dígito le vamos a poner. Ahí está, 10,2 segundos. Y lo que vamos a dar es un color azul para destacar su carácter de resultado que vamos a remarcar. Y le vamos a poner un valor un poquito más grande. 14. 16, así se ve mejor. Respondimos el punto A. Bastante bien, estamos 21 a 17. No nos queda mucho tiempo, así que lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Acá, esta justificación, esto que puse acá, yo tendría que poner un comentario seguramente, ¿no? Así que vamos a hacer así. El tiro, vamos a poner, el tiro oblicuo es... Esto tendríamos que poner un comentario por acá pequeñito. Vamos a ponerlo con 8. Para que no, si lo vemos de por allí, no nos volvamos locos, ¿no? Entonces, vamos a ver. Este sería un comentario que merece la pena, justifica esto, ¿no? Entonces vamos a poner un color rojo para que no nos olvidemos de este detalle. Y ahí tenemos nuestro resultado. Nuestra parte A, nuestro punto A, lo tenemos resuelto. Lo cual no es poca cosa, considerando que es un problema bastante complejo, y entonces básicamente lo que tendremos resuelto es nuestro primer punto. Logramos saber cuánto tiempo tardaba en llegar desde esta posición en 0 metros hasta los, ¿cuál era nuestro tiro? Este acá, el de la bala 30 grados, los 34,5 metros, esto que recorría tarda 10 segundos. Bueno, ahora lo que podemos hacer es ver nuestro desplazamiento con algunos de los sistemas de ecuaciones, ¿no? Podríamos calcular, en base a las ecuaciones que tenemos, armar alguna estrategia, ¿no? Para la altura máxima podemos analizar, por ejemplo, porque ya que tratemos de ser ordenados, a ver si es posible, si se puede,
vamos a tratar de calcular la altura máxima. Yo creo que se puede calcular. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo la variación de posición, listo. Sale como piña con esta ecuación. Fíjense, de esta ecuación que tengo acá, la número 3, tengo la posición inicial vale 0. La velocidad inicial la conozco, 100 metros sobre segundo multiplicado por el coseno me da 50. Delta T la cantidad de segundos, la G la conozco, tengo todos los datos, con lo cual sale como piña. Por supuesto, en lugar de llamarse X, se llama Y. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un movimiento en el eje Y, va en el eje Y. En el lugar del eje X, va en el eje Y. Nada más que por eso. Pero la ecuación sería esta la que vale. Así que lo vamos a poner en comentario. Vamos a ver cómo ponemos nuestro tema. Vamos a hacer entonces nuestro análisis para el punto B. Para el punto B, acá nos estaba dando 10,20 segundos. Esta será nuestra parte del análisis, así que vamos a ver si lo podemos estirar un poquitito más el texto. Yo creo que sí. Ahí está. Y es más, vamos a hacer así, con nuestro texto. Así nos queda siguiendo la misma dinámica que habíamos propuesto por ahí. Entonces, dentro de mi estrategia, esto sería el próximo avance. Yo dije que tenemos esta relación por acá, la vamos a adecuar un poquitito, entonces la vamos a acomodar y transformar. Entonces, ¿qué dijimos? Las I máximas sería altura, a fin de cuentas. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ponerle I máxima es igual a 0 más la velocidad inicial en el sentido vertical, que era la velocidad inicial en el sentido de la I. Y la velocidad inicial habíamos puesto velocidad 0. Velocidad punto 0 y multiplicado por delta T. T0, delta T es directamente tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo inicial eran los 10,5 segundos, lo primero que habíamos calculado. ¿De cuánto era? No era 10,2, era 5,1. Así que va a ser por este tiempo, para llegar a esa coordenada, vamos a tener este tiempo por acá, menos 1 dividido 2, multiplicado por G, que le habíamos puesto, no me acuerdo si le habíamos puesto acá el valor de G un signo negativo, no se lo habíamos puesto, bien, se lo habíamos puesto directamente en la ecuación acá abajo, por eso acá lo ponemos en esta posición, multiplicado, vamos a hacer así, multiplicado por este valor del tiempo elevado al cuadrado. Y esto me tendría que dar los metros que sube hacia arriba, que serían 127, vamos a ponerle con dos dígitos, un dígito nomás. 127,4 metros. Y ya lo tenemos calculado. La altura máxima. Fantástico. Fíjense que no estuvo tan complicada la historia. Pudimos tranquilamente. Vamos a poner acá 2. Vamos a ponerlo en color azul de nuevo. Vamos a ponerle un fondito salmón. Y vamos a poner un recuadrito. Y por supuesto, un 16 por ahí. Creo que era 16, entonces. Y tenemos nuestra altura máxima. Bien, hemos resuelto el punto 2. Son las 21:23, con lo cual creo que hasta podemos avanzar bastante más. Va a estar lindo esto. Veamos, ¿qué nos pedían en el punto 3 dentro de nuestra estrategia de solución? Y la solución que estamos planteando. Alcance máximo. El alcance máximo era X máximo, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Así que bueno, vamos a ver. En nuestro análisis vamos a hacer algo que es bastante parecido. Nada más que la diferencia, ¿cuál va a ser? Que la ecuación por ahí funciona con un movimiento rectilíneo uniforme, nada más. Con lo cual, vamos a ver de poner un texto por acá. Vamos a poner C. Y vamos a tratar en lo posible de ponerlo por aquí. Ahí está. Entonces, nuestro paso C.
Entonces, para el alcance máximo, hacemos algo parecido. Usamos el tiempo total del apartado en lugar de 5,1, 10,2, pero en la fórmula del espacio en el eje X. Y listo, no es tampoco tan complicado. Con lo cual, ¿cuál sería la ecuación? En el sentido de las X, el movimiento es rectilíneo uniforme. Con lo cual, veamos. ¿G nos afecta? No nos afecta para nada. Así que si tomamos la misma ecuación que tendríamos por acá, la número 4, directamente, tendríamos que averiguar delta X, la posición X inicial es 0, así que X final ya sabemos cuál es velocidad inicial, en este caso es constante, por la cantidad de tiempo. Miren qué fácil y qué lindo que es. Entonces, metemos por acá, fíjense que acá metemos la fórmula 4, y de aquí sacaríamos el valor de X. Está fácil, B por T. X final, X inicial vale 0, con lo cual dijimos que X punto final va a ser igual a el X inicial, dijimos que valía 0, lo hemos puesto en 0 el eje A, y el tiempo inicial era 0, con lo cual el delta T es el tiempo final, es la velocidad inicial, punto 0 en X, multiplicado por el valor del tiempo que habíamos calculado por acá, que era este que teníamos por aquí. Y ahí tenemos nuestro resultado que nos estaría dando no, el tiempo es para arriba, es vertical, es dos veces, tengo que ir al tiempo final, me estoy equivocando, tengo que poner tiempo final que es 10,19, este que agarré es el de 5, así que vamos a sacarle así, y ahí tengo 800 y pico, miren que tiró lejos la flecha, 800 metros, 882,8 metros, 883 metros voló la flecha, no es poca cosa. Obtuvimos el valor de X final. Entonces fíjense que la verdad que tampoco es tan difícil si se lo pueden analizar para resolver esto. Fíjense que hasta ahora, si entendemos de qué se trata el problema, la verdad es que viene bastante tranquilo, no es nada descabellado. Lo que es un poquito complejo por ahí es el marco en el que tenemos que entender dónde estamos parados para armar nuestro sistema de ecuaciones. Pero salvo ese detalle, entonces ya tendríamos nuestro punto C cocinadito. Vamos a ver, ¿qué nos pedía en el punto D? Dice, la velocidad a los 4 segundos. Este está fácil. Tengo que buscar algo que tenga posición, aceleración, velocidad. No, tiempo, velocidad, posición. Bueno, necesitamos encontrar algo que conozcamos. El valor de I máximo era una posición, el tiempo lo teníamos. Podríamos ver para arriba, para abajo. Vamos a ver, claro, en realidad lo peor de todo esto es que vamos a tener que considerar las dos coordenadas. Tenemos que, para 4 segundos tendríamos que ver cuánto sube y cuánto se desplaza para encontrarla por el punto. No está fácil esto, pero bueno, tampoco está tan difícil. Entonces, pensando, claro, velocidad a los 4 segundos. Pero me está pidiendo velocidad. Vamos a ver cómo logramos resolver esto. Porque vamos a tener que estudiar y combinar los dos casos. Bueno, en el caso de la velocidad, veamos. Como les contaba, teníamos que charlar sobre ese doble análisis, ¿no? En las dos coordenadas. Vamos a ver, vamos de nuevo para abajo. Venimos por acá. Vamos a tipear esto como les estaba contando. Tenemos que calcular las dos coordenadas, la de X y la de Y, la velocidad. Entonces, una sabemos que cuánto vale ya. La velocidad en el eje X era constante, así que la velocidad, esto es un buen dato, la velocidad, punto, en el punto sería la velocidad final a los 4 segundos en X
es igual a la velocidad inicial en X. Y ya la tenemos. Ya era dato prácticamente, casi era dato eso. Lo habíamos obtenido y lo mismo porque la velocidad es constante. Lo cual está bueno, no es complicado. Fíjense que acá habíamos hecho lo siguiente. Habíamos tomado el valor del eje X y lo habíamos calculado. Entonces ya sabemos cuánto vale la componente horizontal. Y ahora a los 4 segundos lo que necesitaríamos es saber la componente vertical. Velocidad final. Tenemos que conseguir la velocidad final a los 4 segundos en I. Y entonces vamos a buscar algo que tenga que ver con aceleración. Acá estábamos con las relaciones. Y yo creo que esto funcionaría. Fíjense, tiempo a los 4 segundos lo tenemos. Velocidad, G lo conocemos. Listo, esta es nuestra ecuación. Viene bien. Vamos de nuevo por acá. Entonces, ahora lo que necesitamos hallar es la velocidad final en I. Entonces, acá vamos a poner los cartelitos. Yo tenía unos cartelitos por acá que decían eje X, eje Y. Los vamos a usar de nuevo porque ahora ya tengo que empezar a trabajar con 2 coordenadas. Entonces, vamos a hacer así. Esto lo voy a bajar un poquitito. Voy a poner primero lo que calculemos, que era eje X, que estaba fácil. Lo que no estaba fácil era el eje Y. Así que esto lo vamos a tener un poquitito por acá. Esto lo vamos a alinear. Son 21:30, me quedan unos poquitos minutos. Justo para... Casi terminamos el problema, si se les cuidan, ¿eh? Porque, fíjense, yo tengo D, ¿cuánto nos pedían? DE, creo que era, ¿no? Pero sea final, ¿no? Casi lo tenemos. Bárbaro, hasta que creo que logramos resolver un problema completito de punta a punta de lo que es un tiro oblicuo. Entonces, de acá tenemos que sacar el valor de la velocidad final. Por supuesto, esto lo vamos a traducir. Velocidad final, velocidad final a los 4 segundos en I es igual la velocidad inicial pasada para allá, esto va a ser sumando, es igual a la velocidad inicial en I menos un medio de G por momento, estoy mezclando las fórmulas, estoy despejando mal acá, esto en medio G era otra cosa. Menos aceleración, que G, estaba bien, la letra G estaba bien, multiplicado por delta T, en este caso 4 segundos. Tenemos que tener el resultado que nos daría 10,77 metros sobre segundo, con lo cual ahora lo único que nos quedaría sería, acá tengo mi velocidad final en el eje Y a los 4 segundos, y lo que tenemos que hacer es calcularla después. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, si tengo las dos componentes, aplicamos el teorema de Pitágoras. Y la verdad que este cálculo, claro, lo que ocurre es que nosotros no conocemos, el problema que tenemos es que no conocemos la ubicación para saber el ángulo. Pero con estos dos valores, nosotros estaríamos en condiciones de, esto lo voy a poner más acá, se nos queda parejito, calcular la velocidad como la raíz cuadrada de la suma de las velocidades al cuadrado. Así que podemos decir que la velocidad final, y esto es Pitágoras, y ahora vamos a hacer un dibujito para demostrar de qué se trata esto. Vamos a ver, vamos a hacer así. Y después borrar el dibujo, no, color rojo vamos a hacerlo. Vamos a hacer así. Si yo tengo un triángulo por acá, de estas características, y tenemos 1, 2, 3 y medio, vamos a hacer, esto sería algo así, no, me equivoqué, no, así no, deshago, ponemos en azul, así,
1, 2, 3 y medio. Esta es un área, esta sería la otra. 1, 2 y medio. 1, 2 y medio. Si se fijan, estas dos áreas que tenemos acá son iguales al área que ahora, por supuesto, como tengo la diagonal, no la puedo dibujar exactamente, pero esta área son iguales. Esto es lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que si esto es hipotenusa, esto es igual a adyacente y esto es opuesto, entonces ¿esto qué sería? Opuesto al cuadrado. Esto sería adyacente al cuadrado y esto sería hipotenusa al cuadrado. Con lo cual podríamos decir que la hipotenusa, que es la velocidad a fin de cuentas, porque esto no sería más que mi velocidad, esta sería mi coordenada bx, esta sería mi coordenada bi, y esta sería mi coordenada velocidad final siempre, ¿no? Con lo cual tendríamos que tener una relación entre esto y podríamos decir que la velocidad final en este caso sería simplemente la velocidad punto f a los 4 segundos es igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Esto, por supuesto, lo ponemos un poquito más abajo para tener las dos velocidades calculadas y me daría, bueno, un detalle importante a tener en cuenta. Esto lo voy a poner así. Vamos a capturar la pantalla y vamos a congelar esta imagen porque me sirve para que se entienda. La voy a guardar en pequeñito. Esto, por supuesto, ahora ya lo que estamos en la situación de poder borrar toda la parte de los dibujos. Entonces, esto lo tenemos que poner por acá abajo. Y lo que voy a hacer es poner por acá, bueno, esto que es un gran dibujo, lo vamos a achicar para tener el resguardo de mi dibujo por cualquier necesidad o eventualidad, ¿no? Esto lo vamos a poner pequeñito por ahí. Esta sería nuestra explicación. Esto lo vamos a poner un poquitito. Lo guardamos acá. Esa sería nuestra explicacióncita que la tenemos guardada. Y acá tenemos el valor punto. Vamos a hacer más fácil así. Copio. Y ahí tendríamos nuestro valor que sería de 87. O podríamos haberlo expresado en función de las componentes también, ¿no? Yo lo saqué la hipotenusa y ahora tendríamos que calcular el ángulo. Esa sería una manera de expresarlo. Esta sería una manera y me faltaría un ángulo. Esperen un momentito. Y después tendría que decir, bueno, y después el ángulo tita sería igual al arco tangente. A ver, ¿cómo era el arco tangente? Vamos a las funciones trigonométricas. Arco tangente, es este. Devuelve la tangente inversa, devuelve la tangente inversa. Vamos a ver, vamos a usar este arco tangente de y sobre x. Así que tendríamos que poner esto por acá, dividido esto por acá. Esto me va a dar un ángulo en radianes. Y esto tengo que expresarlo en grados y eso es lo que me estaría dando, un ángulo
de 7 grados que tendríamos que chequear que sea razonable. A los 4 segundos, a los 5 segundos tenemos altura máxima, es lógico. 4 segundos, a los 4 segundos, fíjense que en nuestra parábola nosotros estaríamos, pensemos en esta parábola, estaríamos por acá, acá estábamos en 5,1, estamos 4 por acá, es un ángulo chiquitito, estamos bien, es un número razonable. Entonces, ahí tendríamos nuestra expresión del ángulo, esto serían las componentes de nuestra velocidad final, o podríamos ponerlo con las dos componentes x e y en forma indistinta. Y lo último que nos quedaría sería calcular directamente el último de los puntos, que en este caso sería el punto E, que básicamente, ¿qué era lo que nos pedía? Nos estaba pidiendo, bueno, en el punto E era, si mal no recuerdo, vamos a mirar por aquí, velocidad final, es decir, cuando llegue y pega al momento final, que está fácil porque directamente lo que tendríamos que hacer es, como les expresé acá, la velocidad final sería producto de qué cosas. Habíamos calculado que no había rozamiento, el tiro oblicuo es simétrico, la velocidad final es la velocidad igual a la velocidad inicial, con la diferencia de que en el eje tiene sentido contrario. En una subida, en esta baja, la velocidad, con lo cual sabemos exactamente que el valor de la velocidad final sería directamente la suma de las dos velocidades que habíamos calculado al principio. Es decir, nosotros teníamos por acá nuestros cálculos de las velocidades donde lo habíamos hecho. Acá teníamos la velocidad en X y la velocidad en Y, con un ángulo positivo era esto. Bueno, va a cambiar, entonces estos dos valores van a cambiar, y vamos a hacer así. Velocidad final va a ser igual a velocidad final, vamos a poner una doble F, final va a ser igual a esto menos el mismo valor, solo que ahora vamos a cambiarlo y voy a expresar una nomenclatura en la cual voy a usar el valor I para expresar la otra coordenada. Y entonces me quedaría que la velocidad final, a ver si lo hice bien, sería esta, 86. En realidad tenía que poner los dos versores, que es una cuestión matemática que está más allá, en la coordenada X y esto en la coordenada Y. Así que tendríamos que poner, por ejemplo, multiplicado por Y, a ver si podemos, por Y y por J. De esta manera lo podemos expresar así. Y ya tenemos resuelto el problema del día de hoy. Con lo cual, claramente nos llevó un ratito, ¿no?, resolver este problema. Nos hemos pasado 2 minutos, pero hemos resuelto por completo, y ahora lo voy a grabar para que no quede lugar a dudas, un problema de tiro oblicuo completito, de punta a punta el desarrollo, con su análisis completísimo, con lo cual ya dejamos de compartir pantalla y estamos listos para despedirnos. Así que lo que les propongo, chicos, es que yo ahora me voy a poner a procesar este video y ya lo voy a subir al aula, pero que nos encontremos mañana, charlemos sobre las dudas. ¿Por qué? Porque, y otra cosa importante, hay que ponerse al día lo antes posible, puesto que la semana que viene cierro trimestre. Traten de tener la mayor cantidad de prácticos y actividades completas, que es determinante, ¿de acuerdo? Es muy importante porque si aprobamos este segundo bimestre, este primer bimestre del segundo cuatrimestre, es decir, el tercer bimestre, si tienen suficiente, todo lo anterior lo tienen aprobado. Y eso sería una muy buena noticia porque solo quedaría para revisar dinámica. Hagan un esfuerzo y traten de sacarse de física de encima. Les suma la actividad interarial, es una buena noticia también, con lo cual yo creo que ustedes están ya trabajando y participando, han sumado bastante, con lo cual sería una muy buena noticia que pueda aprobarlos y poner un avanzado o poner un suficiente, que sería un gran premio al esfuerzo que están haciendo al venir a clases. Nos estamos encontrando para dudas y consultas mañana, y si no las hay,
empezaremos a charlar de la última unidad del año, que es dinámica. ¿De acuerdo? Listo. Por supuesto, sobre Sí, este tema no vamos a hacer problemas de la guía. Así que éxito y nos estamos viendo mañana. Gracias, chicos, por la dale, presencia. nos vemos. Chao. Chao.